Hermanos y hermanas, buenos días. Acerquémonos a la palabra de Dios en el domingo primero del tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida. El hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha
desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que le cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Papa Francisco: la experiencia de Jesús en el desierto nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios. 1 de marzo del 2020. En este primer domingo de Cuaresma, dice el Papa, el Evangelio relata que Jesús, después de su bautismo en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Se prepara para comenzar su misión como anunciador del reino de los cielos y como Moisés y Elías en el Antiguo Testamento lo hace con un ayuno de 40 días. Entra en Cuaresma. Al final de este periodo de ayuno, el tentador, el diablo,
irrumpe e intenta poner a Jesús en dificultades 3 veces. La primera tentación se inspira en el hecho de que Jesús tiene hambre. El diablo le sugiere: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Un desafío, pero la respuesta de Jesús es clara. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hace referencia a Moisés cuando recuerda al pueblo el largo viaje realizado en el desierto, en el que aprendió que su vida depende de la palabra de Dios. Entonces el diablo lo intenta por segunda vez. Se hace aún más astuto, citando las Sagradas Escrituras él mismo. La estrategia es clara. Si tienes tanta confianza en el poder de Dios, entonces experiméntalo, ya que la propia Escritura afirma que serás socorrido por los ángeles. Pero incluso en este caso Jesús no se deja confundir, porque quien cree sabe que a Dios no se le somete a prueba, sino que se confía en su bondad. Por lo tanto, a las palabras de la Biblia interpretadas instrumentalmente por Satanás, Jesús responde con otra cita. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el tercer intento revela el verdadero pensamiento del diablo. Como la venida del reino de los cielos marca el comienzo de su derrota, el maligno quiere desviar a Jesús de su misión, ofreciéndole una perspectiva de mesianismo político, pero Jesús rechaza la idolatría del poder y la gloria humana, y al final expulsa al tentador diciéndole: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y en este punto los ángeles se acercaron a Jesús, fiel a la consigna del Padre para servirle. Esto nos enseña una cosa: Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la palabra de Dios, no con su palabra. En la tentación muchas veces empezamos a dialogar con la tentación, a dialogar con el diablo. Sí, pero puedo hacer esto, luego me confieso, luego esto, luego lo otro. Nunca se habla con el diablo. Jesús hace dos cosas con el diablo: lo expulsa, como en este caso, responde con palabra de Dios. Tengan cuidado, nunca dialoguen con la tentación, nunca dialoguen con el diablo. También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas tentadoras. Mezcla las suyas con las muchas voces que trata de tomar la conciencia. Desde muchos lugares llegan mensajes que invitan a la gente a dejarse tentar para experimentar la embriaguez de la transgresión. Es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios. Pero haz esto, no hay ningún problema. Luego Dios te perdona, pero tómate un día de alegría. Pero es un pecado. No, no es nada. Caminos alternativos, caminos que nos dan la sensación de autosuficiencia, de disfrutar de la vida como un fin en sí misma. Pero todo esto es ilusión. Pronto nos damos cuenta de
que cuando más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos sentimos ante los grandes problemas de la existencia. Le pedimos al Señor que nos ayude para no dejarnos vencer. Como Jesús venció el mal, venzamos el mal a fuerza de bien. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Buen día para todos y para todas.